Una de las realidades que afecta a la mayoría de la población es vivir al día. Durante las últimas semanas, muchas familias están pasando por un momento complicado, ya que carecen de ahorros y han perdido o han visto reducidos sus ingresos. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes. Hoy voy a hablar sobre cómo administrar tus finanzas personales para que puedas dejar de vivir mes a mes. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Si lees blogs y noticias de finanzas, habrás oído hablar sobre la dificultad de muchas familias para llegar a final de mes y de cómo un porcentaje muy elevado de la población vive al día. Antes de grabar este vídeo he estado leyendo varios artículos y me gustaría compartir con vosotros varios de estos datos. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 75% de las familias españolas no llega con solvencia a final de mes, destacando que 8 de cada 10 familias no es capaz de ahorrar y un 10% tiene dificultades incluso para comprar alimentos básicos. Y en otro artículo publicado por Yahoo Finanzas habla sobre los datos alarmantes de cómo el salario medio en España ha crecido menos de un 2% en los últimos 20 años, mientras que el coste de la vida ha subido un 15%. Una vez dicho todo esto, vamos a ver cuáles son los 4 pasos para dejar de vivir al día y que puedas superar las dificultades para llegar sin problemas a final de mes. El primero de ellos, y el más importante, es asumir tu responsabilidad. Y como puedes observar, lo he dibujado con una pirámide, ya que todos y cada uno de estos pasos tienen un distinto nivel de importancia. Y la base de esta pirámide para el cambio es que tienes que asumir el 100% de responsabilidad de tu situación financiera. La mayoría de las personas, de la misma manera, por ejemplo, que cuando decides empezar una dieta, se encuentran en esta situación por las decisiones y los malos hábitos que siguieron en el pasado. Y sí que entiendo que muchas veces pueden surgir gastos imprevistos. Te pueden despedir del trabajo, o incluso puedes culpar al gobierno porque no dejan de subir los impuestos. Pero todo esto no importa. Tienes que dejar de centrarte en todo lo que está fuera de tu alcance. Por eso preocúpate y centra todas tus energías en esta nueva dieta financiera. Y deja de poner excusas y asume de una vez la responsabilidad de la situación en la que te encuentras. Por último, el paso más importante de este punto es que encuentres el porqué. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quiero dejar de vivir al día? El segundo paso es la planificación o el presupuesto. Y volviendo a nuestro ejemplo de la dieta, este es el paso más complicado, ya que es cuando tenemos que ponerla en práctica. Trata de ver tu situación desde una perspectiva más genérica o global y visualizar el dinero que entra cada mes versus el dinero que sale o gastas cada mes. Y si tienes pareja o hijos, tienes que hacer un presupuesto en conjunto. Por ejemplo, ¿cuál es mi salario? ¿Cuál es el salario de mi pareja? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son los gastos de mi pareja? Y con todo eso hacer un presupuesto como unidad familiar. Después es importante que definas y pagues por tus necesidades, como el alojamiento, electricidad, agua, comida. Y por comida me refiero a comida del supermercado, no comida de restaurante, y esto ya lo he explicado en muchos de mis vídeos. Y una vez que hayas pagado tus necesidades, con el dinero extra vamos a pagar las deudas acumuladas que podamos tener, como préstamos, hipotecas, etcétera, etcétera. Ya que muchas de las personas que viven al día es porque tienen deudas, y los altos porcentajes de interés son los que se comen su presupuesto mensual. Y una vez que ya hayas cumplido y pagado con tus deudas mensuales, ahora sí, ahora ya puedes usar tu dinero extra para comer fuera o para tus aficiones o hobbies favoritos. Y si aún te sigue quedando dinero restante cada mes, utilízalo para pagar un extra más de las deudas en el caso de que las tuvieras, y si no, utilízalo para ahorrar o invertir. El paso número 3 es el consumismo, el gastar por gastar. Y es que desde mi opinión personal, la principal razón por la que la gente vive al día y el mayor destructor de patrimonio es vivir por encima de nuestras posibilidades. Hay muchas personas que viven con la presión por mantener un estatus social, como por ejemplo conducir un buen coche para que los demás piensen que soy una persona exitosa. Básicamente comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a gente que no me gusta. Vives en un apartamento pequeño y conduces un Volkswagen. En cuanto consigues un aumento, cambias el Volkswagen por un BMW. Y sigues aumentando tus ingresos, y entonces cambias el BMW por un Porsche, y el apartamento por una casa. Por eso es importante que sepas dónde está el límite y cuándo parar. El último paso es incrementar tus ingresos, y hay una razón lógica para que este sea el último paso. Y es que solo vas a ser capaz de manejar más dinero si tienes una buena base. Si eres 100% responsable con tus finanzas personales, si sabes cómo hacer un presupuesto y controlar tus gastos, y si no vives por encima de tus posibilidades. Y esta es la principal razón por la cual el 70% de los ganadores de lotería acaban arruinados, porque no tienen una base o una educación financiera para manejar una gran cantidad de dinero. Y si te estás preguntando cómo hacer para incrementar tus ingresos, especialmente en un momento tan complicado como el que nos encontramos ahora mismo,
pues puedes aumentar y crear nuevas fuentes de ingresos pasivos. O si no, también lo que puedes hacer es aprovechar este momento para estudiar y aprender y sacarte nuevos títulos. Repasamos. 1. Sé consciente y responsable de tus finanzas personales. 2. Planifica y haz un presupuesto de tus gastos. 3. No vivas por encima de tus posibilidades. 4. Busca la manera de incrementar tus ingresos. Siguiendo todos estos puntos no vas a tener problema para llegar a final de mes y vas a dejar de vivir al día. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con un amigo para que el mensaje pueda llegar a más personas. Aprieta el botón me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Muchas gracias por escuchar y como siempre, save to invest and have healthy pockets.